Bienvenidos estudiantes a una clase más de orientación y proyecto de vida. El título de esta lección es Venciendo el egoísmo. El egoísmo es una actitud que se preocupa por los intereses propios y no por lo de los demás. Sin embargo, la Biblia nos dice, no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Esto está en Filipenses 2, 3 y 4. Es interesante observar que en este pasaje Pablo compara el egoísmo con el orgullo, un término que puede traducirse como vanidad o arrogancia. Se refiere a una opinión muy elevada de uno mismo. Por lo tanto, el egoísmo es parecido al narcisismo. Por lo general, el egoísmo es una forma de construirse a uno mismo y destruir a los demás. Es uno de los deseos de la carne según Gálatas 5:20. Lleva a la perturbación y toda obra perversa. Gracias al egoísmo, los hijos de Israel tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Salmos 78:18. El egoísmo provocó que el joven rico no acepte el consejo de Jesús, que le dijo, si quieres seguirme, ve y vende todo lo que tienes. Pero el joven se fue triste porque era egoísta, amaba sus bienes y no quería compartir. Esta historia lo encontramos en Mateo 19:21. El egoísmo destruye las amistades. Proverbios 18:1. Estorba la oración, Santiago 4:3, y es la consecuencia de la sabiduría humana. Esto está en Santiago 3:13. El opuesto al egoísmo también se encuentra en Filipenses 2. Mantenerse unidos a Cristo, siendo bondadosos y compasivos, y sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La lucha contra el pecado del egoísmo requiere de una verdadera humildad. La humildad sin prejuicios restaura y desarrolla las relaciones. Ser humilde significa tener una verdadera perspectiva sobre nosotros mismos en relación con Dios. No tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto está en Romanos 12:3. Sabemos lo que es el egoísmo, un sentimiento que hace que pienses solo en ti. Satisfacer tu propia voluntad es lo que importa. Si otras personas se ven perjudicadas, no tiene importancia, mientras la voluntad misma se haga realidad. Siempre intenta sacar provecho, ya sea gastar menos o aprovecharse de una situación para ascender en su puesto de trabajo. A una persona egoísta no le importa pisotear a los que están a su alrededor para conseguir lo que quiere. Al final, lo único que le importa es ella misma, sus sentimientos y no los del resto. Nunca comparte. Si una persona egoísta comparte es porque no le ha quedado otra. Créenos cuando te decimos que no lo hará con agrado. Por eso es raro que llegue a prestar algo. Siempre tendrá una excusa para no hacerlo. Una persona egoísta manipula a los demás. La manipulación es un problema muy grave que provoca que las relaciones con una persona egoísta no terminen bien. Como solo piensa en ella misma, al final manipula a los demás para conseguir lo que quiere. Usa amigos, pareja o familiares en beneficio propio. Carecen de empatía. Como no les importan las demás personas,
Quienes son egoístas carecen de empatía. Esto hace que no sean nada humildes, que piensen que se lo merecen absolutamente todo. Creen que el mundo gira a su alrededor porque son personas importantes a las que los demás le deben hacer favores. Desconfían de los demás. Este último de los rasgos que permite identificar a una persona egoísta es muy curioso, a pesar de que carece de empatía y usa a los demás para su propio beneficio, desconfía. Quizás esto sea una excusa para ser todavía más egoísta. Hay situaciones en las que ser egoísta tiene ventajas. A pesar de todo lo comentado, no podemos olvidar la parte buena que tiene ser una persona egoísta. Pues en ciertas situaciones es importante pensar un poco en uno mismo, dar prioridad a los propios sentimientos y decisiones. Veamos algunos ejemplos. Respetar las propias prioridades es sano. Si en una relación de pareja o de amistad las propias prioridades no se respetan, esto terminará muy mal. Hay que saber cuidar de uno mismo. El término egoísmo hace referencia al amor excesivo que una persona siente por sí misma y que le hace atender desmedidamente su propio interés. Por lo tanto, el egoísta no se interesa por el interés del prójimo y rige sus actos de acuerdo a su absoluta conveniencia. Así, la persona egoísta es aquella que solo puede pensar en sí misma y a la que solo le importa la satisfacción de sus propias necesidades. Se dice que el egoísta no es capaz de ceder algo de lo propio con el fin de incluir las necesidades del otro. Todos tenemos conductas egoístas de vez en cuando. El problema aparece cuando no es posible tener una actitud altruista y todos los comportamientos están asignados por el modo egoísta de actuar. El altruismo es justamente lo contrario del egoísmo. El diccionario lo define como la tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. Pero ¿cuáles son las características principales de los egoístas? ¿Cómo podemos reconocerlos? Acá veremos algunas de sus principales características que nos permitirán reconocerlos con facilidad. Los egoístas buscan siempre el propio beneficio. En toda situación encuentran siempre el modo de salir beneficiados. No les gusta compartir sus cosas. Solo les llama la atención lo que es importante para ellos. Pasan mucho tiempo hablando de ellos mismos. Les cuesta prestar sus cosas. Es más, intentan no tener que prestar nunca nada. No escuchan a los demás. Están muy poco interesados en lo que les ocurre a otro. Si hacen algún favor, siempre intentan que les reditúe algún beneficio. Los egoístas se creen más importantes que los demás. Se sienten el centro del universo y por eso sus necesidades y deseos son los únicos que cuentan. No reconocen su egoísmo. Están tan pendientes de sí mismos que ni siquiera se dan cuenta de que sus conductas son egoístas. Diferencia entre autoestima y egoísmo. Es importante diferenciar entre autoestima y egoísmo. No son lo mismo. La autoestima es la valoración que cada uno tiene de sí mismo. Es algo positivo y necesario. La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, sentimientos dirigidos hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos. Tener una buena autoestima es un signo de salud mental y nos permitirá tener una mejor calidad de vida. El egoísmo, en cambio, es el aprecio desmesurado por uno mismo que lleva a no tener en cuenta a los demás. Reflexiona y acéptalo.
El primer paso es detectar y reconocer el problema de egoísmo, aquello que no te gusta y consideras que no te hace mejor persona. Esto es imprescindible para tomar acción y poder realizar una transformación en ti, de estos hábitos negativos a positivos. Debes reflexionar sobre cómo es tu comportamiento y cómo afecta a los demás y a ti, ya que las actitudes egoístas contribuyen a deteriorar las relaciones, causan sufrimiento y sentimientos de malestar. Es posible que al reconocerte como una persona egoísta, la culpa se adueñe de ti. Sin embargo, piensa que acabas de aceptar tu problema y estás en proceso de cambiar. 2. Cambia tu perspectiva. Cambiar de perspectiva quiere decir que comprendes y hasta incluso estás dispuesto a aceptar que existen otras personas, que tienen formas de pensar y que también cuentan. Es decir, que no solo existen tus verdades ni tus razones. Esto requiere de sumo esfuerzo, pero al hacerlo, la mitad de la batalla está ganada. Cuando has entendido este punto, ya estás preparado para ofrecer algo a los demás, al contrario de pensar todo el tiempo que solo recibirás. Un estudio basado en imágenes cerebrales realizados por científicos de la Universidad de California en Los Ángeles han concluido que ayudar a los demás es de gran beneficio también para quienes prestan ayuda y no solo para quienes reciben. Así que cuando das a otras personas, también te sentirás mejor. Deja de creer que eres el centro del universo. Hay una diferencia entre la egolatría, el egocentrismo y el egoísmo. Aunque para muchos parezca lo mismo, pues se puede ser egoísta sin necesidad de ser ególatra. Sin embargo, estos conceptos muchas veces se relacionan. En el caso del egoísta, este quiere todo para sí mismo y se trata de un comportamiento y una actitud. La egolatría consiste en quererse mucho y el egocentrismo surge cuando las personas piensan que tanto ellas como sus opiniones conforman el centro del universo y todo lo demás está por debajo. No aparecen siempre juntos, pero sí es posible que una persona piense mucho en sí misma, tanto que no tenga en cuenta a los demás ni considere sus necesidades. Como resultado de esto, veremos personas que además de egocéntricas, son también egoístas. Si abandonas esta forma de pensar, también podrás dejar de ser egoísta. Debes ser empático. Para dejar de ser una persona egoísta, es importante que aprendas a ponerte en los zapatos de los demás. Una persona capaz de sentir el sufrimiento de otro tratará de aliviarle y no de causarle daño. En algunas ocasiones actuamos de forma negativa porque somos quienes estamos a la defensiva. Pensamos que los demás nos quieren herir o que somos víctimas de prejuicios, sin detenernos a pensar en el dolor que les pudiéramos causar a los demás. Por tanto, ser empático se trata de comprender a los otros, estar abiertos ante sus sentimientos y emociones. También es necesario aprender a escuchar de manera activa. Para lograr ser empáticos es imprescindible escuchar a los otros, ya que prestamos atención a lo que los demás verbalizan y a lo que expresa a través de su lenguaje no verbal y su comportamiento. A esto se le conoce como escucha activa, la cual consiste en un tipo de habilidad que puede ser adquirida y también desarrollada con la práctica. No solo recibas, también da. Una vez que has comprendido los sentimientos de los demás, así como sus necesidades, podrás entonces abrir tu corazón y ofrecer realmente una amistad.
Para ser felices necesitamos estar rodeados de personas, así que por eso debemos demostrar que los otros también te importan de verdad. La clave para dejar de ser egoísta es procurar imitar a Jesús. Si consideramos la generosidad de Jesús, al dejarlo todo para venir a este mundo y compartir su vida con nosotros, entonces podremos entender el poco valor de las cosas a las que nos aferramos y se nos facilitará compartir. El imitar a Jesús implica amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bien, estudiantes, así terminamos esta lección y les deseo un lindo día.